Bueno, buenas tardes a todos. Qué bendición estar con ustedes otra vez, un domingo más. Tenía como un par de domingos que no veía a alguno de ustedes. Y bueno, nos hemos reunido en la casa del Señor para estudiar. Hoy vamos a estar estudiando los atributos de Dios. Vamos a continuar con eso. Y tal vez nos vamos a tardar 2 o 3 clases en lo que son los atributos. No sé si ustedes se acuerdan de lo que es un atributo, una característica de Dios, ¿verdad? Pero vamos a orar primero para poner esta clase en las manos del Señor. Padre, en esta tarde te damos las gracias, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu para poder dar esta clase y que podamos salir de aquí conociendo las grandezas tuyas, Señor, conociendo tus atributos, conociéndote más a ti, Señor, y que tú en el corazón de cada joven que está aquí presente en este momento seas formado, Señor, que ellos lleguen a conocerte y que ellos lleguen a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, como decía Gabriel, un atributo es una característica verdadera de una persona. En este caso estamos hablando de la persona de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lo mismo, es un solo Dios que se manifiesta en toda la palabra. Lo podemos ver en 3 personas. ¿Okay? Vamos a estar hablando de algunos atributos, no de todos los atributos, porque no están aquí en el libro, o sea, no son parte de todas las 13 clases que vamos a estar viendo, pero sí podemos hablar de algunos atributos de Dios, como son la santidad, la rectitud y justicia, la soberanía de Dios, la eternidad, la inmutabilidad, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, el amor, la verdad y misericordia. ¿Okay? Entonces, la pregunta que surge en este momento es: ¿cómo puede alguien conocer a Dios? ¿Cómo puede alguien conocer a Dios? ¿Cómo? A través de su palabra. Ustedes recuerdan que hablábamos inclusive la semana pasada. ¿Tú estuviste aquí la semana? No, él no estuvo. Pero sí estuvo. Ustedes no estuvieron, pero Gabriel sí. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la revelación natural y de la revelación especial, verdad? ¿Te acuerdas de eso? No sé si recuerdas lo que es la revelación natural. Exactamente. Toda la creación nos deja saber a nosotros de que hay un creador, hay una mente inteligente que ha creado todo y que hace que todo funcione. No solamente que lo ha creado y lo abandonó, como por ahí hay una doctrina que dice eso, que como que Dios le dio cuerda a un reloj, ¿verdad? Y lo dejó que funcionara solo. No. Dios creó el universo, creó todos los animales, todo lo que nosotros vemos, y nos creó a nosotros. Y está entre nosotros. Y Él sostiene, dice la palabra, que Él sostiene su creación, la sostiene. ¿Okay? Por eso vemos el sol, la luna, el día, la noche, la lluvia. Todo lo que sucede es porque Dios está detrás de eso con su poder, haciendo que eso suceda en todo. Inclusive los eventos que están sucediendo, que han sucedido, que están sucediendo y van a suceder, Dios está allí detrás de todo eso, produciendo y permitiendo. Acuérdense que Dios no es autor del pecado, porque la Biblia nos dice que Él no peca,
por supuesto, Dios no peca, no puede ser tentado por el pecado, ni él tienta a nadie, dice la palabra en las cartas de Santiago. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? Estábamos hablando ya de la revelación natural, pero hay una revelación especial que esa se encuentra única y exclusivamente ¿dónde? Ya hablamos de la natural, ya sabemos que Dios ha creado todo el mundo sabe que hay un Dios aún. Correcto, la Biblia, dale un chocolatico allá. No puede porque tiene catarro, así que no, el chocolate no es bueno porque tiene catarro. Exactamente, la palabra de Dios es la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La palabra de Dios. ¿Tienen una pregunta? Ok. Entonces, ¿cómo puede alguien conocer a Dios? A través de la revelación especial, que es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a la Biblia. ¿Y tu espada? ¿Viniste desarmado? Está en espada virtual. La espada virtual, sí. Vamos a ir a ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? Juan, capítulo 14. Perdón, el Evangelio de Juan. El que lo tenga, que lo lea. 14, 9 y 10. ¿Qué dice? Versículos 9 y 10. Jesús le dijo, tanto tiempo y nos basta. ¿Cómo? Ah, no, es el 10, ¿no? 14. No, el 9, el 9. Oh, 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Exactamente. Entonces nosotros conocemos como Jesús es Dios, hemos hablado de eso. Jesús es Dios. Lo podemos, una de las partes, en este mismo evangelio lo podemos ver. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces podemos ver que Jesucristo es Dios mismo encarnado. ¿Cómo conocemos a Dios? Por Jesucristo. Él ha dado a conocer a Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2:9? Dice, porque toda la plenitud, se no lo busque para entrar en los atributos. Dice, yo se lo puedo leer aquí, dice, porque toda la plenitud de la deidad, ¿qué es una deidad? Fuerza superior. La divinidad, okay, el ser supremo, ¿verdad? Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. O sea, Cristo nos ha dado otra vez a conocer a Dios, porque Cristo es Dios. Y Él dice la palabra que Él se encarnó, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Por eso podemos conocer a Dios mejor. Entonces dice que el escritor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado a través del Hijo. Dios nos ha hablado a través del Hijo. ¿Cómo se describe Cristo en Hebreos 1:3? ¿Cómo se describe? Él es, otra vez, no lo busquen un momentico porque vamos a entrar a los atributos. Dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, Cristo. Está hablando de Cristo. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Okay? Es Cristo. Entonces vamos a la parte donde dice los atributos. Como bien decía Gabriel al principio, un atributo es una cualidad o característica verdadera de una persona. Es como hemos comparado, una persona se parece, por ejemplo, tiene características. Jaydan tiene características, ¿verdad? De su carácter, de su forma de ser, de su forma de hablar. Eso es él y es único en él. Entonces es una característica de él. La característica de él que puede ser, bueno, es una persona muy amable, ¿verdad? Muy cariñosa con su novia.
Eso es su forma de su carácter, su forma de ser, ¿okay? En él. Entonces, Dios es amor, ese es uno de sus atributos, ¿okay? Vamos a pasar entonces donde dice en la parte B, donde dice los atributos de Dios definidos. Primero busque los siguientes versículos, luego escriba la parte del versículo que mejor describe el atributo dado. Segundo, en la sección de aplicación personal, escriba cómo este atributo se le aplica personalmente a usted basado en su entendimiento del atributo. ¿Okay? Entonces quiere decir que leemos la porción bíblica en este ejercicio y entonces ponemos una corta oración de lo que es ese atributo en el texto bíblico. Vamos a hacerlo para que lo entiendan un poquito mejor. Vamos a hablar del atributo de la santidad. Acuérdense que estamos conociendo a Dios, conociéndolo. ¿Okay? Entonces dice, el atributo de la santidad de Dios significa que Él no es tocado ni manchado por el mal en el mundo. No tiene pecado. Exactamente. Él es absolutamente puro y perfecto. Vamos a ver eso. Vamos a ir al segundo libro de la Biblia, Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo 15, 11, el que lo tenga primero. ¿Quién lo tiene? Roy. Lo tengo en inglés, Antonio. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, ¿cuál es la frase que describe a Dios, la mejor frase que describe a Dios? Magnífico en santidad. Magnífico en santidad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Él es magnífico en santidad. Y el Salmo 99:9 que dice, Tengo que fajarme con esta Biblia porque tiene como el Eso, estudio. tiene que leerlo. Sí. 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Así es. Entonces, ¿cómo describe ahí el atributo de la santidad? ¿Cuál es la frase que pudiera ir ahí? Santo. Postraos ante su santo monte, ¿verdad? Porque santo es Jehová, ¿verdad? Nuestro Dios. ¿Sí? Ok. Entonces dice, porque Dios es santo, nosotros somos exhortados. ¿Qué significa exhortados? Alentados a ser santos, como dice Primera de Pedro 1:16. Porque ahí dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Ahí. Que seamos como Él, ¿no? Que lo imitemos. Que lo imitemos. Claro, vamos a fallar. Esa es la realidad. Vamos a fallar. Pero nosotros, Él demanda que nosotros seamos santos, ¿verdad? Quiere que nosotros seamos santos en nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos con nuestros padres, nuestra manera de cómo manejamos el dinero, cómo manejamos nuestra relación, todas las cosas. Adelante. Claro, Él tiene que decirnos nosotros, o sea, ser santos, Él no va a decir a nosotros, no, sean más o menos ahí, pueden pecar, no va a decir eso, entonces tiene que decir que, pero nunca vamos a ser santos. Pero debemos buscar la santidad. Sí, pero claro, lo que quiero decir es que en el texto nunca te va a poner como que no seas santo. Sí. O sea, te dice, sé santo porque Él no te va a decir, no, peca más o menos y haz cosas buenas. No, no te voy a decir eso. Entonces te dice, sé santo. Pero realmente nadie al final es 100% santo. Es 100% santo. Cuando hablamos de ese punto, pero acuérdate que posicionalmente somos santos.
¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? Sí. Exactamente, porque Él nos santificó. O sea, santo significa separado. Él cuando nos salva nos separa del mundo, ¿verdad? Dice la palabra que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, nosotros debemos ser apartados del pecado para Dios. Debemos de ser apartados del pecado hacia Dios. Nuestras vidas deben brillar como un reflejo de Dios en un mundo injusto. El cristiano nunca puede ser igual que las demás personas, actuar igual. Si tú actúas igual y eres igual, quiere decir que tú eres igual que ellos, no has nacido todavía de nuevo. Entonces, yo siempre digo que el peor engaño que puede tener una persona es pensar que es cristiano cuando no lo es. Ese es el peor engaño, que tú pienses que eres cristiano porque vas a la iglesia, que es bueno, y nos manda el Señor a venir a la iglesia en el día de Él, ¿verdad? El día del Señor. Pero pensar que yo soy cristiano, porque eso sería la salvación por obra, porque yo voy a la iglesia, porque doy dinero, porque me porto bien, aunque todas esas cosas son importantes. Pero ¿por qué entonces somos cristianos? ¿Cómo sabemos nosotros que nosotros somos cristianos? ¿Cómo sabes tú que eres cristiano? ¿Nos duele pecar? ¿Cómo? ¿Nos duele pecar? Correcto. Da 100 chocolates para... Correcto. Esa es una de las formas en que nosotros podemos saber que nosotros hemos nacido de nuevo. O sea, de que el Espíritu Santo nos ha regenerado. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros hacíamos antes y de hecho nos gustaban hacerlo mucho antes, pero ahora nosotros sentimos como un repudio hacia eso. Nosotros sabemos que nosotros no pertenecemos ahí. Fíjense que me acuerdo del testimonio de un hermano. Él era bien perdido, borrachera, todo, por ahí andaba. Y a él le gustaba mucho ir a los conciertos de música así a todo lo que da, ¿no? Y él dice que un día fue, ya siendo cristiano, ya el Señor había hecho una obra en él, y el Señor lo había salvado. Y él entró en ese sitio. Y cuando él estaba ahí, prendía a la gente tomando la música, todo lo que da. Él dijo, pero es que ya yo no pertenezco a este lugar. Yo soy diferente. No te interesa. Y esto, ya yo no me gozo con esto. Y se fue. Y cogió y se fue. Entonces el cristiano verdadero ya no disfruta el pecado que disfrutaba antes. No quiere decir que no cae, porque puede caer por error. Pero lo que es que no se goza, no lo disfruta como antes. No, hay una lucha dentro de ti. Porque aunque vivimos en este cuerpo, ¿verdad? Dios ha hecho una obra creativa, milagrosa en nosotros, ha regenerado nuestro corazón, ¿okay? Y nos ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir. Ahora tenemos nuevos afectos. Antes teníamos unos afectos por las cosas del mundo, las cosas que a Dios le desagradan. Ahora nosotros tenemos agrado por las cosas que a Dios le agradan y desagrado por las cosas que a Dios le desagradan. ¿Sí? ¿Ha pasado eso en ustedes? No me contesten la pregunta. Pero ¿ha pasado eso? Cosas que ustedes saben que están mal hechas y ahora ustedes, por haber sido salvos por la obra poderosa del Espíritu Santo, por Cristo, por haberse arrepentido de haber puesto la fe en Cristo Jesús, ahora ustedes son una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Y ya, como decía Roy, ya a la persona les duele pecar. Y cuando caen en el pecado, se sienten tristes porque la persona del Espíritu Santo vive en ustedes. Cuando caes en pecado no es que
tú caes en pecado y no, ya no soy salvo, perdí la salvación, pues eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que dañas tu relación con Cristo, pero no pierdes la salvación, porque la salvación no se pierde. Correcto. O eras salvo desde el principio o nunca lo fuiste. Correcto. Entonces no es que se pierda, no se pierde. Tú dañas tu relación con esa persona, pero no dejas de ser salvo. Correcto. Ajá. Exacto. Entonces eso es algo para pensar. Entonces, volviendo al punto, ¿qué pudiéramos nosotros poner en la aplicación personal en cuanto al atributo de la santidad? ¿Qué pudiéramos poner ahí? ¿Qué pudieran poner ustedes ahí en cuanto al atributo de la santidad? Una frase corta, en base a los 2 versículos que hemos leído, ¿verdad? Sabemos que Dios es santo, Sin pecado. sin pecado, por supuesto. No, lo de la santidad, la frase corta. Exacto, sí, un poquito más larga, o sea, una oración Bueno, eso es bastante resumido. bastante resumida. O sea, Dios, por ejemplo, aunque jamás seremos iguales a Dios, somos llamados a imitarlo. Somos llamados a imitarlo. La santidad de vida es una cualidad, esencial en la vida de todo hijo o hija de Dios. ¿Sí? Ustedes mismos cuando están en la calle y saben que alguien es cristiano y ustedes lo ven haciendo algo que no es correcto, ¿qué sucede en ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Puedes repetirle? Sí, cuando ustedes ven a alguien en la calle, a cualquier persona que ustedes Que es cristiana. que es cristiana Y está haciendo algo que no debe. y está haciendo algo que no debe, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Si ustedes me ven a mí y me ven- Hay que ver qué es eso que no debe, porque no sé. bueno, no quiero traer vamos a decir robando. Entonces yo creo que esa persona no ha conocido robando. Ajá. Robando. No, yo creo que esa persona entonces no. ¿Qué crees tú, Jay? Well, I really like to think about these kinds of questions because obviously it's a sin. You shouldn't be robbing from anybody. But I also understand that temptation and flesh is a big role in certain things. So you never know what somebody could be going through. And the fact of the matter is, they're still committing that sin, but I also shouldn't judge somebody for what I'm seeing from eye level. Sí. Claro, porque pecado es pecado, Claro. es verdad, pecado es pecado. Tal vez robar es un problema que tiene interno con él y tal vez es su pecado. Puede ¿Cuál ser. sería la solución? ¿Cuál sería la solución? What's the solution to that behavior? Finding Jesus. Correcto. Porque la palabra del Señor nos dice claramente que cuando tú tienes a Cristo, cuando tú eres salvo, cuando has nacido de nuevo, cuando eres un hijo de Dios, estoy diciendo de varias maneras, dice que Él nos liberta a nosotros de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. Quiere decir que para tú dejar de hacer lo que tú hacías antes repetitivamente, el Señor tiene que romper las cadenas del pecado. Y cuando la persona es libre, ¿verdad? Esa persona está libre para actuar y resistir lo que es malo cuando Cristo lo liberta. Pero mientras tanto, si esa persona no tiene a Cristo, dice la palabra claramente que esa persona es esclava del pecado y esclavo de Satanás. Sí, es como el ejemplo que usted pone, que son dos cristianos. Uno está robando, en este caso, ese pecado está robando. Si el otro cristiano le dice, oye, eso está mal delante de Dios, yo creo que el otro, como es cristiano, debería entender y decir, no, es verdad. Y ahí recapacitar. El que es cristiano. El que es cristiano. Claro. Debería en ese momento decir, oh, es verdad, tienes Sí. razón. Y en ese momento también se aparta esa persona de ahí, de esa amistad que no le conviene también. ¿Sí? Ok, avancemos entonces al atributo de Dios de la rectitud y justicia. Rectitud y justicia son derivados de la misma palabra raíz
en el lenguaje original del Nuevo Testamento, el significado es ser recto y justo. O sea, Dios es recto y Él es justo. Entonces dice, la rectitud se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. Justicia es la forma en que Dios legisla, y esta palabra un poquito de repente complicada para ustedes. Legisla significa establece, decreta, promulga, ¿okay? Son sinónimos. Legisla, promulga, ¿okay? Su rectitud, ¿okay? La justicia. No hay acción que Dios tome con relación al hombre que viole ningún código de moralidad o de justicia. Dios siempre es justo. Aunque nosotros pensemos que es injusto, no es injusto. O sea, Dios cuando pasa su justicia es porque tiene una razón correcta, verdadera, perfecta para pasar su justicia. Sí, hay veces que se dice como que no, Dios castiga. No, Dios no castiga. Dice en la Biblia, lo que siembras cosecha, ¿entiendes? Si tú haces lo que está mal, tú vas a cosechar lo que tú hiciste, no Dios te va a castigar, ¿entiendes? No porque tú hiciste eso mal, Dios te va a mandar un castigo, ahora te va a pasar esto, te vas a enfermar. Bueno, no, Él sí te disciplina. Él te disciplina. Y la disciplina... Pero no creo que como que te... O sea, no. Pero ¿cómo sería la disciplina? Bueno, la palabra del Señor dice que Él al que toma por hijo, lo disciplina. La disciplina son las consecuencias de tu pecado. Tú vas a pagar por tu pecado. Y muchas veces Dios interviene. O sea, tú robaste, pagas las consecuencias, ¿verdad? Si te arrepientes, el Señor te perdona por ese pecado. Estoy hablando Pero esas consecuencias vienen de mi pecado. De tu mí, pecado, o sea, de tu pecado. No pero Él también puede mandar una disciplina. Uh-huh. Como Él quiera mandarla. Por supuesto que sí. Es como un padre. Imagínense un padre terrenal. Un buen padre te va a dejar que hagas lo que hagas. Bueno, tal vez puede ser esa disciplina para que no lo hagas mal, puede ser. Correcto, correcto. Siempre esa disciplina. Si eres hijo, la va a aplicar con amor. Pero claro, porque después... Pero amor, pero viene y a veces amarga y es dolorosa, pero viene. La disciplina, ¿para qué? Para el bien de nosotros. Pero al final viene de los frutos, o sea, de nosotros mismos, de las acciones que nosotros mismos hacemos. A la final viene de o sea, las acciones. No es como que Él, al final viene de lo que nosotros hacemos. Correcto, porque Él es justo. Claro. Él no va a mandarte una disciplina si tú no has hecho nada. Sería injusto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? Sus 10 mandamientos. La ley de Dios son los 10 mandamientos, correcto. ¿Se saben los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, ¿se lo saben? Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Vamos a leer los 10 mandamientos aquí. Éxodo 20. A ver quién lo lee. Del versículo 3 en adelante. ¿Quién lo lee? Lo tengo aquí. Ok. El 3, ¿no? 20. Ajá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, perdón, Sí, vamos a leer desde el 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no darás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuéstate del día de reposo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ajá, para un momento ahí. Fíjense ustedes aquí, ¿cuántos mandamientos tenemos hasta aquí? Fíjense ustedes para que ustedes vean. Vamos a ver, vamos a contarlo. El primero, ¿cuál es? No tendrás Dios ajeno delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, ¿cuál será? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No te harás imagen. Ese no entra dentro de... No tendrás dioses ajenos No delante entra de mí. dentro de... No te harás sí, imagen. entra dentro. Sí, sí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sí, al final entra dentro. No te inclinarás a ellas, Ujú. ni las adorarás, porque yo soy tu Dios, Jehová tu Dios, fuerte, celoso. El otro mandamiento sería, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. porque no dará por inocente. ¿Cuándo nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? Hay muchas expresiones que toman el nombre de Dios en vano. Sí. En inglés las hay, en español las hay, que lo dicen mucho. Yo digo que, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros, la expresión donde, oh my God, para todo. ¿Ves? Personas que toman eso como una muletilla. Ustedes saben lo que es una muletilla. O personas cuando tú hablas. que dicen, no, Diosito, eso está mal. Exactamente. Está terrible. Exactamente. A veces lo hacemos por ignorancia, pero ya después que aprendemos bien, debemos de dejar esas malas cosas. No, y nos reímos de esas cosas también, es verdad. Nos reímos de esas cosas incluso, pero sí, es pecado. Es pecado, correcto. Y en inglés también se dice una expresión, no todos, como todos, igual que los hispanos, pero muchos en inglés dicen una expresión que no la quiero decir, que se usa mucho, ¿okay? Para tomar el nombre de Dios en vano. Y yo le he preguntado a mis hijos, ¿pero esto significa eso? Y ellos me dicen, bueno, pero es que eso no es realmente. Yo le digo, no, pero ¿es o no es? ¿Las cosas de Dios son o no son? Bueno, sí es. Ok, entonces es. O sea, no tomar el nombre de Dios en vano para cualquier cosa. Cuando tú te acercas a Él, debes tener reverencia, porque Él es santo, el atributo que estábamos estudiando. Él es santo. Ok, ¿cuál sería el otro mandamiento? Acuérdate del día de reposo. Guardar el día de reposo. Sí. Ahora, fíjense ustedes que cuando hablamos de idolatría, está hablando aquí de idolatría, está hablando de estatuas, de todo, pinturas donde tú tengas representaciones religiosas. Eso es idolatría. Pero también no debemos adorar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero también hay ídolos que se levantan en el corazón de nosotros. Por ejemplo, ¿cuál sería un ídolo en tu corazón que se pudiera levantar? No entiendo. O sea, ¿qué es un ídolo? Es algo que tú adoras, ¿verdad? Hay figuras, hay imágenes. Aficiones. Pero, por ejemplo, tú creciste en un hogar cristiano. Tú sabes que eso no lo hay en tu casa. Pero hay otro tipo de idolatría que nace en el corazón de nosotros. Y que nosotros a veces lo estamos adorando y no nos damos cuenta de que eso se ha convertido en un ídolo, pero en mi corazón. Puede ser el dinero. ¿Ves? Dejo de venir a la casa de Dios, pudiendo venir, porque hay hermanos que verdaderamente no pueden venir, porque los obligan a trabajar, eso es verdad. Pero yo pudiendo venir a la casa de Dios como cristiano, no vengo porque digo no, yo voy a trabajar porque quiero hacer más dinero. Ni siquiera me hace falta, sino que quiero hacer. Entonces eso se va convirtiendo en mi corazón, trabajar 7 días a la semana,
en un ídolo. Es que no es sano, porque si Dios creó ese día para reposo, para alejarte de todas las cosas que tú haces en la semana, Él lo creó por algo, no es sano estar todos los días como una máquina. De hecho, Él dice aquí, yo estaba leyendo ahora en Marco, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Exacto. Fue para el hombre, Fue o para sea, Él te lo dio para que tú reposaras, te quitaras a la mente todas las cosas que tú haces en la semana. Así es. Para empezar una nueva, es como resetear, es como tú Exacto. vas hoy y tú reseteas de todo y ya empieza la nueva con todo para adelante. Correcto. Correcto. Entonces, podemos ver ahí que eso se convierte en un ídolo, pero un ídolo también tú lo puedes hacer de un novio, de una novia, de tu esposa, de tu hijo. Todo lo que tú pongas delante de Dios se convierte en un ídolo. ¿Sí me explico? Se convierte en un ídolo y tenemos que tener cuidado. Nada puede estar por encima de Dios en nuestras vidas. Nada. Entonces vemos el día de reposo que estaba hablando. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el día de reposo cristiano o el día del Señor? ¿Cuál es? El domingo. Sí. Exacto. Nosotros como cristianos guardamos el domingo ¿Por qué antes era el sábado? porque vivíamos bajo la ley. El sábado. Bueno, vivían ellos bajo Era la el ley. sábado, ¿no? El sábado. El sábado. Antes era el sábado porque todavía no había venido Cristo. Cuando ya viene Cristo, su resurrección, ¿verdad? Ahora vemos que la iglesia primitiva se empieza a reunir el domingo, el primer día de la semana. Cristo resucitó el primer día de la semana. Por eso nosotros entonces celebramos la resurrección, el nuevo pacto que hizo Cristo con nosotros como iglesia. Por eso el domingo. ¿Sí? Ok. Entonces, el otro sería honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Este es un mandamiento con promesa para que se alarguen en la tierra que Jehová te da, se alarguen tus días, ¿no? Tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo nosotros honramos a papá y a mamá? Mandándole un cel. ¿Cómo honramos a papá y a mamá? Guardando todo lo que Dios nos dice, haciendo caso. Bueno, esa es una manera. ¿Y lo hace? No. ¿Qué otra manera podemos honrar a nuestros padres? Haciendo cosas para ellos que ellos no te mandan a hacer. Correcto. Por ejemplo. Por ejemplo, Ujú. si mi mamá ha tenido un día largo haciendo esto que lo otro y pues yo me meto ahí, yo cocino, yo frego, yo limpio la casa, si ella no tiene tiempo. Chocolate. Denle chocolate a él también. Muy bien. ¿Dónde está? Ahí hay. No crean que se lo voy a dar ahorita que terminemos. Ahí. Le voy a dar chocolate. Entonces tú le vas a dar 100 de verdad. 100 quitándole 2 ceros. No, me puedo dar 2 o 3. Tú no comes chocolate, ¿verdad? Ah, ¿no te gusta? Ah, ok. Pero yo sé que a todos los demás les gusta. A ti tampoco te gusta el chocolate. Te gusta, pero no puedes. No, es que no. Estás a dieta. Está bien. Estás a dieta, ya entiendo. Ok, no matarás. Bueno, eso ya lo sabemos. No cometerás adulterio. Pero ese también de no matarás. Ahora tengo una pregunta de no matar, porque, por ejemplo, si tú tienes hambre y no hay nada de comer, tú no puedes matar a un animal. No, sí, claro. De hecho, Entonces, no, está hablando de las personas. ah, Está hablando de la persona. No matarás a otra persona. ok. No cometerás adulterio. ¿Qué significa eso? Tener relaciones fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Y tener relaciones sin casarse. ¿Se puede? ¿Se puede? Está en noviazgo, pero. Sí, pero estando novios, puedes tener relaciones íntimas. Según la palabra de Dios, su mandamiento, no se puede. No se puede. O sea, ¿no? lo que manda. ¿Qué ustedes creen? ¿Se puede o no se puede?
Por supuesto que no, eso es fornicación y entra ahí dentro de todo, toda relación sexual. Yo creo ese beneficio lo creo dentro del matrimonio. ¿Qué Dentro. pasa? Que la gente cogen ese beneficio fuera del matrimonio, pero en realidad creo eso dentro del matrimonio, ¿entiendes? Porque es una forma también de beneficiarnos nosotros. Correcto, porque trae malas consecuencias cuando lo Claro, hace ajá. fuera del matrimonio. Pero lo que hizo el hombre fue coger eso y no, voy a estar con cualquiera, ¿entiendes? Pero eso lo hizo dentro, eso es un beneficio del matrimonio, no es un beneficio de... Correcto, muy bien. Ok, entonces, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahí entra el chisme, hablar mal de las personas. Ah, no, mira que tú sabes, eso también es pecado. Ok. Entonces, ya el último sería: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no vas a envidiar. La envidia es mala, la envidia destruye. Eso es un pecado. Que tú empiezas a envidiar: ah, porque Roy tiene ese celular, yo lo tengo que tener, mira él esto, mira lo otro, mira la posición que tiene en el trabajo, mira la posición que tiene en la escuela, yo no la tengo, lo empiezo a envidiar, y lo que hago es que me destruyo a mí mismo, y es un pecado Al final esas personas son de las Dios. más... Exacto. Ajá. Ok, vamos entonces, para continuar aquí, quedamos en el de la rectitud, hablamos de que Dios es recto, ok. Vamos a hablar, este último ya para terminar, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La palabra soberano significa principal o mayor, supremo en poder o superior en posición a cualquier otro. Eso significa, Dios es superior a cualquier otro. No hay nadie por encima de Dios. ¿Okay? Nadie. ¿Sabían eso? Nadie está por encima de Dios. Él es el supremo. Isaías 46, 9 y 10 nos dice: yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo realizaré. Cuando Dios quiere hacer algo, no es como a nosotros como seres humanos, alguien te puede impedir hacer algo, ¿verdad? Pero a Dios, cuando Él quiere hacer algo, nadie puede pararlo. Él lo va a hacer. ¿Okay? Lo dice bien claro la palabra. ¿Okay? Isaías 45, 23 dice: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad, porque Dios es rey y Él es soberano en todo momento. ¿Ok? La idea de la soberanía es alentadora, ya que asegura que nada está fuera del control de Dios y que sus planes no pueden ser frustrados. Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados. Si tú eres cristiano, quiere decir que aún las cosas malas que te pasan, Dios tiene un propósito con eso. Siempre. Entonces no serían malas. Entonces no serían malas entre comillas, pero nosotros la vemos como mala. En ese momento la vemos mala. La vemos como malas. ¿Ves? Porque tenemos que pensar que si somos cristianos, Dios tiene el control de nuestras vidas totalmente. Totalmente. ¿Ok? Totalmente. Entonces eso es importante que lo sepamos. Entonces, para terminar, Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. ¿Okay? Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Por eso podemos estar seguros de que nada de lo que nos está sucediendo, nada de lo que está afuera, aún los que no son cristianos, está
fuera del control de Dios. Dios lo controla todo. Aun cuando nosotros vemos que ellos andan en pecado y Dios se lo permite, todo cumple una función, aun cuando nosotros no lo podemos entender, porque nuestras mentes son limitadas. Nosotros no podemos pensar más allá, no podemos pensar como Dios piensa, Él no. Aun cuando nosotros, porque muchos se preguntan, pero estas personas como son de malas, malvadas, todo lo que hacen, y mira como no les pasa nada, al contrario, prosperan. No se preocupen, Dios tiene un propósito, y en el momento que Dios pase su juicio, lo va a pasar justo, porque Él es recto. Justo y recto lo va a pasar sobre esa persona que ha hecho el mal y que no se arrepiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? No, que a veces a nosotros nos vienen situaciones en la vida que en ese momento nosotros vemos como malas, pero tal vez 1, 2, 3 años veamos como, wow, pasé por eso, pero mira, me enseñó esto. O mira, pasé por eso, pero fue en el momento fue malo, pero me enseñó esto, aprendí esto, ¿no? Entonces no... Acuérdense que nosotros aprendemos las cosas difíciles y somos formados, nuestro carácter es a través del sufrimiento, de los momentos difíciles, no en los buenos momentos. Sobre todo el hombre, porque el hombre se tiene que crear, ¿entiendes? O sea, se tiene que... el hombre no se hace hombre con tu edad no interesa nada, son mediante las experiencias y situaciones que tú vives. Correcto. Y la mujer es más de conservarse, ella ya nace con ese, aquí arriba, ¿entiendes? El hombre nace aquí abajo, él tiene que subir, la mujer tiene que mantenerse. Eso es lo que pasa. La mujer tiene que conservarse y el hombre tiene que ir subiendo, ir escalando. Y escalando. Bueno, las mujeres también tienen que aprender a través de Sí, pero cosas ya la difíciles. mayoría ya nacen aquí, entonces lo que tienen que más hacer es conservarse, es lo que tienen que hacer. Conservarse. Sí. Acuérdate que hablemos de eso un poquito más, Sí, está bien. ¿ok? Porque ya se nos fue el tiempo. Sí. Bueno, Dios los bendiga y que pasen buenas tardes. Nos vemos entonces en el santuario a las 2 en punto. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta tarde por este estudio que tú nos has permitido tener acerca de tus atributos. Hemos estudiado, Señor, tu sabiduría, tu soberanía, tu rectitud, tu santidad, Padre. Permítenos seguir creciendo en el conocimiento tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.